Ayer en el televisor había un personaje representando al payaso de Jesús Miranda, que es un hereje. Es un hombre que es fácil saberse que es un hereje porque él dice que él es Jesucristo. Imagínese usted, él no murió en la cruz por mis pecados y por los pecados de nadie aquí, así que ya sabemos ya que él es mentiroso. Aparte que la Biblia enseña que cuando el Señor venga, Él se va a revelar del cielo con gloria, con sus ángeles, y va a traer juicio a las naciones y salvación a los que desean su venida. También sabemos por eso de que ese hombre es falso. Pero ayer lo que me llamó la atención es dos pasajes en hebreo que ellos cogen para justificar lo que ellos enseñan. Yo quiero decirle a ustedes que yo estoy bien en conocimiento de esta secta, y les voy a decir por qué. Ante que este payaso, porque él es un payaso, y lo digo, él es un payaso y un blasfemo, antes de que este señor tomara la rienda de esta secta creciendo en gracia, yo conocí esta secta a través de otro hombre que fue el que la trajo originalmente, un americano que se llamaba Strong, S-T-R-O-M. Yo fui expuesto a esta mentira. Una de las muchos disparates que ellos dicen es que el verdadero evangelio está en las cartas de Pablo, que son las 14 epístolas, incluyendo Hebreo. Ellos también dicen que Pablo tenía el evangelio de la incircuncisión, que es el verdadero, y que Pedro predicaba otro evangelio de la circuncisión, que eso es un disparate, porque solamente hay un evangelio. Pablo dijo que si nosotros o un ángel del cielo predica un evangelio diferente al que yo predico, que sea anatema. Ya solamente eso me deja a mí saber que nada más que hay un evangelio. Lo que en el libro de Gálatas Pablo quiso decir que él era enviado y tenía el evangelio de la incircuncisión, que él iba a los gentiles, y que Pedro iba a la circuncisión a los judíos. Eso era todo lo que él quería decir. Pero este hombre torció eso también. Entonces ellos cogen el evangelio de la gracia de Dios, que dicen que Pablo es el único que lo predica, y han cogido la gracia como una inmunidad para el pecado. Ellos dicen, y voy a enseñar los dos pasajes que ellos usan, claro, como hacen todas las sectas, cogen uno o dos pasajes, no todo el concilio de Dios como está en la Biblia, y comparar pasajes bíblicos con otros pasajes bíblicos para saber la verdad. Ellos cogen quirúrgicamente y con la sabiduría del mismo infierno, cogen ciertos pasajes, los toman fuera de contexto y lo ponen ahí, y a los hermanos que no están bien en la fe, este tipo de personaje carismático los puede engañar. Por eso siempre yo comparto con los hermanos y siempre les digo y les repito, llénense de información bíblica, nueva testamentaria, lo más que puedan, y siempre acuérdense que una doctrina, para que sea válida y bíblica, tiene que tener por lo menos 15, 20, 25, 30 pasajes bíblicos que la apoyen. Ese sistema es infalible, se los digo de verdad. El hermano o la hermana que use ese sistema, de cada vez que le presenten una doctrina, la compare con 15, 20, 30 pasajes bíblicos, ese sistema es infalible, porque la Biblia se interpreta a ella misma. Y con ese sistema ningún hombre, por muy carismático que sea, puede venir a traerte ningún mensajito de eso, porque tú lo llevas a la Biblia, y si él dice algo, tú dices, bueno, aquí la Biblia dice esto, y aquí dice esto, y aquí dice esto, y usted va a 15, 20, 30 pasajes, y ahí queda destruida completamente la falsa doctrina que le traiga el hereje que venga, cualquiera que se llame. Este hombre dice, y decía el americano también, que yo conocía a la secta esa que yo fui expuesto, que ya en la dispensación de la gracia el diablo ha sido destruido. El diablo ya no existe. Para que lo sepa bien, eso no enseña a ellos. El diablo no existe y no existe el pecado. Entonces, como no existe el pecado, ellos pecan, ellos fornican, ellos cometen adulterio, ellos se emborrachan, ellos dicen mentiras, porque el pecado no existe. Es una ilusión óptica. Eso lo enseñan estos personajes. Y les voy a enseñar los dos pasajes bíblicos. Entonces esos dos pasajes bíblicos los vamos a analizar con los pasajes bíblicos de la Biblia, comparando escritura con escritura, para que tú veas lo que quiere decir eso, lo que no es lo que quieren decir ellos. Hebreo capítulo 2. Hebreo capítulo 2.
Versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, el diablo. Ellos dicen que a través de este pasaje bíblico, ya, sin compararlo con más nada, el diablo ya no existe. El diablo está destruido. Ya vamos al segundo pasaje que ellos usan. Hebreos 9:26. Vamos a analizarlo aquí todo por la Biblia. 9:26. De otra manera, hablando del Señor Jesucristo y su sacrificio, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Ellos dicen que este versículo dice que ya el pecado no existe para el cristiano, a quien ellos le llaman cristiano. Lo que ellos le llaman cristiano es una abominación a Dios, porque lo que ellos le llaman cristiano es un pecador que sigue pecando. Lo que pasa es que para el cristiano el pecado no existe. Esto es lo que ellos dicen. Y el 28, hermano. Sí, yo sé, pero no vamos a ir allá ahora. Vamos a ir a los versículos que dicen que esto. Vamos a analizar esto. Vamos a ver qué quiso decir el Señor que está destruido el diablo. Vamos a Mateo 16, por favor. Mateo 16. Mateo 16. ¿Qué quería decir, Señor, cuando dijo que estaba destruido el diablo? 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, o Petros, y sobre esta roca, Petra, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a ir de nuevo ahora a otro pasaje. Juan 12. Juan 12. Juan 12. Ustedes van a ver que ahora el paisaje empieza a coger otra descripción. Mientras más escritura le añade. 12:31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Juan 16, 11, aquí mismo, Evangelio de Juan 16, 11, hablando del Espíritu Santo, lo que venía a hacer. Voy a leer desde el versículo 8, hablando del Espíritu Santo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuando no creyeron en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Oh, está cogiendo otra. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 54 a 57. ¿Qué quiere decir que está destruido el diablo? Vamos a ver si es que ya no existe o esto es otra cosa. ¿Qué, hermano? 15. 54, 57. Ya. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Oh sepulcro, tu victoria, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean a Dios que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya vemos aquí que esto empieza a coger otra forma. Si ustedes no se han dado cuenta, esto está hablando de la resurrección. De la resurrección. El diablo no puede detener la resurrección de Cristo. Sí. Eso es lo que eso está hablando. Pero tú vas a ver, vamos a seguir leyendo para que tú veas que eso es lo que está hablando. Segunda de
Segunda de Timoteo. Gloria a Dios por la Biblia. Gloria a Dios. Capítulo 1, versículo del 8 al 10. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, su preso, sino participa de las aflicciones. Oye, por el Evangelio que se pueden pasar las aflicciones. Participa de las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Al diablo le han quitado el poder de la muerte. El diablo ya no puede detener la resurrección de los santos. Pero hay más. Capítulo, aquí mismo, segunda de Timoteo, capítulo 2, el próximo capítulo, versículos 25 y 26. Pablo, hablando a Timoteo cómo evangelizar, le dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan, para que conozcan la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. La Biblia habla de dos resurrecciones. Yo voy a seguir leyendo escritura, pero voy a hacer una parada aquí. La Biblia habla de la resurrección personal del espíritu del creyente, que estaba muerto en delitos y pecados. Pablo compara muy hábilmente, que lo hizo este varón, que hay que reconocerlo. Este hombre era un teólogo por excelencia. El teólogo del Señor era el apóstol Pablo. Y él compara la muerte y la resurrección de Cristo con la muerte al pecado, que es el arrepentimiento del pecador, con la resurrección del espíritu del hombre y la mujer que se arrepienten de sus pecados y nacen de nuevo, vuelven a la vida, tienen un espíritu resucitado. El cristiano tiene un espíritu resucitado, porque el espíritu del cristiano estaba muerto en delitos y pecados, así como Cristo estaba muerto. Pero Cristo no estaba muerto al pecado porque Él no hizo pecado. El Cristo muere por nuestros pecados. Nosotros estábamos muertos por nuestros pecados. Nosotros éramos culpables delante de Dios. Cristo no era culpable. Y Pablo usa este simbolismo. Es un simbolismo que Pablo usa, la muerte y la resurrección de Cristo, para enseñar la muerte en pecado del creyente y la resurrección de su espíritu cuando Cristo resucita. Y vamos a ir a la escritura para que tú veas que eso es lo que Él dice. No soy yo el que lo está diciendo. Lo dice el apóstol Pablo. Pero hay más, hay más. Hechos, capítulo 26. El libro de los Hechos, capítulo 26. Hechos, capítulo 26. La destrucción del diablo, ¿qué es lo que quiere decir? Pablo, y es para los cristianos, ¿verdad, hermano? Que cuando ya resucitamos en el Cristo, el diablo no tiene potestad de nosotros. Pero esa potestad se puede perder. Sí, eso es lo que le quiero decir. Pero él lo estaba haciendo era para él y para los cristianos. 26, 17 y 18. Pablo decía lo que él hacía. Hechos 16. Hechos 26, perdón. Hechos 26, versículos del 16 al 18. Cuando él estaba testificando delante del rey Agripa, Pablo le dice, cuando el Señor le manda la comisión a predicar, le dice: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo, de los judíos y de los gentiles, a quien ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aleluya. El que no es salvo está bajo el poder de Satanás y en las tinieblas. Sí. Colosenses 1:13. Colosenses 1:13. El pecador necesita que su espíritu sea resucitado, de acuerdo a la Biblia. Dios. Hablando de Jesucristo, Pablo dice:
el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas o del Padre y trasladado al reino de su amado Hijo. Versículo 14, quien tenemos redención por su sangre, el perdón de sus pecados. Hebreos capítulo 9, Hebreos capítulo 9. Versículo del 12 al 14. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. Espíritu resucitado, el espíritu del ser humano que es resucitado a través de Jesucristo no anda en pecado. Eso es lo que quiere decir destruir al diablo, es destruir sus obras en un individuo, para que tú veas que es así. Primera de Juan capítulo 3, versículo del 8 al 10. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Mira como dice la gente que tú no puedes saber quién es salvo, ¿no? Si mira que dice que se manifiestan, tú sabes quién es no. El que no hace justicia no es de Dios. Se manifiestan los frutos, sí. ¿Seguro? Por sus frutos lo conoceré. Sí. Pero hay una doctrina que dice que la salvación es secreto, que eso uno no sabe. Eso nada más que lo Que sabe. nada más que Dios puede juzgar. ¿Quién es salvo? ¿Y quién es salvo? ¿Quién es salvo? Que tú no puedes saberlo porque Él conoce el corazón y tú no. O sea, hace que, nosotros no. o sea, hace que la fe que salva no produce obras que se manifiestan. Eso la Biblia lo refuta con este pasaje que acabamos de leer. Y para que tú veas que es así. Por eso la persona que experimenta la salvación bíblica, Pablo decía que tenía poder de resurrección, porque Jesucristo es la resurrección y la vida, como dijo en Juan 11:25. Vamos a Efesios capítulo 2, para que ustedes vean que esto que acabamos de leer es así mismo. Lo que quiere decir Hebreos 2:14 es que las obras del diablo, el poder que el diablo tiene sobre el ser humano es roto cuando tú crees en el sacrificio del Señor Jesucristo. Y Dios entonces te resucita tu espíritu. Dime. Y para reforzar eso más todavía, fíjate que en la carta a los romanos, Capítulo 6. que hay una parte que dice, no te suelo decir en Romanos, que dice que no juzguéis, pero esos son para los que juzgan y hacen lo mismo. Capítulo 2. No para los que juzgan y son santos, porque los que juzgan y permanecen santos pueden juzgar, porque tenemos la mente de Cristo. Pero si tú juzgas y haces lo mismo que al que está, entonces ahí no debes juzgar. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 5. Y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire. Aquí Pablo quiero dar una información aquí extra para que sepan de dónde saca esto él. Él estaba en medio de muchas naciones que habían sido establecidas por doctrinas paganas griegas. Y los griegos hablaban de dioses que estaban en el aire y eso. Entonces él coge ese simbolismo de ellos y se lo aplica al diablo de la Biblia. Por eso él dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también
todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira de Dios, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. Aquí Pablo dice que cuando Dios resucita a Cristo y tú crees en esa obra de resurrección de Cristo, que Él muere por ti, y tú crees eso con un corazón contrito, humillado y sincero, arrepintiendo de tus pecados, tu espíritu es resucitado. Cuando tu espíritu es resucitado, quiere decir que tú eres libre del pecado. El pecado ya no tiene autoridad sobre ti. De la misma forma que ya la muerte no tiene autoridad sobre Cristo, Cristo resucita. Porque la muerte no podía aguantar a Cristo, porque Cristo no había pecado nunca. Cristo no puede quedarse en la tumba, es imposible, porque nunca pecó. Nosotros nos morimos físicamente y nos quedamos en la tumba porque nosotros fuimos pecadores. Estamos perdonados y tenemos nuestro espíritu resucitado, y tú vas a ver ahora cómo ahora brinca para la resurrección del cuerpo. Pero esta condición se puede perder. Por eso es por lo que Pablo decía las cosas que decía, porque desde el punto en que el cristiano, el pecador es salvo, recibe el poder de resurrección y sus pecados le son perdonados y se vuelve una nueva criatura, a la resurrección del cuerpo hay un periodo de tiempo. A uno es 20 años, a otro es 40 años, a otro son 5 años, a otro es un mes, a otro es una semana. No se sabe el tiempo que esa persona va a vivir. Durante el periodo de tiempo que vive esa persona tiene que mantenerse salvo con su espíritu resucitado. Si vuelve al pecado, su espíritu muere otra vez y él vuelve a la muerte, vuelve a la oscuridad y a las tinieblas y se pierde. Y Pablo lo enseña y tú vas a ver. Entonces, ¿por qué cuando digo ahí que Él no hizo eterna salvación? La salvación es eterna, tú no eres eterno. No, yo sé. La salvación es eterna, la vida eterna es eterna porque es de Él, tú no eres eterno. No, yo sé que Tú, yo, todo el mundo aquí somos criaturas producto del eterno. El eterno es Él. Y tú tienes vida eterna mientras lo tengas a Él. El día que no lo tengas a Él, tú no tienes vida eterna. Esa es la posición de los santos sin pensar. Que te dicen, pero si la vida eterna es eterna, ya tú la tienes. Sí, pero la vida eterna es eterna porque tú lo tienes a Él. Que Él es la verdad. Los bautistas. Él es como dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Mientras tú lo tengas a Él, mientras tú seas oveja de Él. Yo soy el día que uno aquí, cualquiera de los que está aquí, decida volver al vómito, la eternidad sí se cae. tú pierdes tu eternidad. Porque tú no tienes vida eterna en ti mismo. La vida la tiene Él. Mira, la palabra Yahvé significa yo soy el eterno. Yo soy el que le doy vida a la gente. Sí. La creación depende totalmente de mí. Yo soy el que doy vida física, doy vida eterna. Todo el universo completo, todo depende de mí. Yo soy la gran causa creadora. El apóstol Pablo hace eso también, la referencia de la rama, ¿verdad, hermano? Una cosa por seguro, desde el punto de... Sin mí no pueden hacer nada. Sí. Desde el punto de salvación inicial hasta salvación final, nuestra voluntad que el Señor nos ha dado, nuestro libre albedrío está envuelto. La responsabilidad es totalmente del cristiano. Sí. Dios te da un regalo que no te costó nada. A Cristo le costó todo. A ti, ni a mí, ni a nadie aquí le costó nada. Él te dice, mira, aquí está. Reconociste que estás perdido, reconociste que eres un pecador, reconociste que delante de mí tú no te puedes justificar por tus obras. ¿Reconociste eso? Sí, Señor, yo reconocí eso. Bueno, yo te perdono. Y te perdono porque mi hijo murió por ti. ¿Tú aceptas que mi hijo murió por ti? Sí, yo lo acepto. Bueno, aquí tienes la vida eterna. Esto es un regalo. Cuídalo. Cuídalo. Ya. Desde ese punto hasta que venga tu muerte física, vienen muchas trampas del diablo. Sí. Vienen pruebas, Aleluya. la carne se levanta, el mundo se levanta, los pensamientos de la vida vieja, porque el diablo te recuerda cuando comías los melones, los ajos en Egipto, Así es. y te recuerda cómo uno se divertía, y qué fácil uno vivía, y qué fácil era todo esto. Y si tú te dejas engañar en eso, y tu mente es cautivada por esa mentira, acuérdate que Satanás es el maestro de la mentira y del engaño. Dice que los que estaban perdidos estaban atrapados en el lazo del diablo. Wow. Fíjate que él, para tentar a Eva, él
él le levantó una calumnia a Dios. Él no se mide. Este ser es maligno completamente. Este ser no se mide para hacer daño. Fíjate que le dijo, claro, porque Dios no quiere que tú seas como él. Porque Dios es un tramposo y Dios no quiere que tú te parezcas a él. Por eso te dice que no comas de eso. Pero come eso para que tú veas. Y al mismo Jesús no lo tentó, el del Ya, sinvergüenza. lo tentó. Sí. Yo tengo ahí un estudio de la tentó con la tentación. palabra. Sí, y lo tentó con la palabra. Con el Salmo 91. Al principio le dio dos tentaciones sutiles, pero al final lo tentó con idolatría. Póstrate y adórame. Sí, exacto. Mira si es atrevido este personaje. Ahora yo te hago una pregunta a ti. O sea, él sabía que la persona del Señor Jesucristo era algo completamente sobrenatural. Yo no sé si sabía que él era Dios en la carne. No sé. No sé cuándo. Sí, espérate. porque los demonios del Gadareno se postraron Porque no y querían dijeron, atormentarle, Jesús, dice, hijo sí. del Dios Altísimo. Porque nos Sí, atormenta. pero en la hora, no sabía que involucraba la palabra Hijo de Dios Altísimo. Ah, bueno, ya, ¿Tú ves? Entonces, hermano, ahí es que ellos toman ese texto de que la persona vive en la eternidad, pero no tocan el texto donde dice, fuera de mí nada podía hacer, yo soy... Ellos saben que él Sí. tenía un poder supremo, pero ellos no creo que sabían bien Era el que Hijo este de era el creador del universo. wow. Ellos, el conocimiento de ellos es limitado. ¿Por qué los demonios le dicen hijo del Dios Altísimo? Pero no, yo no creo que ellos sabían toda la información. Porque si ellos saben, mira, si ellos saben toda la información, el diablo no se revela contra Dios. ¿No? Se metió un tiro en la cabeza, se suicidó. Eso es un suicidio. Revelarte contra Dios es un suicidio si él tiene tanto conocimiento. Y si él sabe que él nunca podía ganar, ¿por qué él se tira? Porque él pensaba ganar. Él pensaba ganar. Él no, mira, yo no creo que Satanás nunca supo que el poder de Dios era completamente absoluto. Y yo te voy a decir algo, ahí está el centro de la rebeldía. Ahí se lo limitó Dios a Que él. Dios no es Sí. absoluto. Sí. Mucha gente se piensa que lo que te lleva al pecado es la borrachera, la fornicación, la mentira, todo eso te mata. Pero hay un pecado de rebeldía, que es pensarte que tal vez tú puedas hacer cosas y que Dios no tiene autoridad absoluta para lanzarte en el lago de fuego. Que Él no es completamente absoluto. Sí. Yo creo que en ese pecado... Que no es todopoderoso. Que Él no es todopoderoso, que Él es poderoso, pero que Él no es todopoderoso. Sí. Porque si Satanás sabía bien de que Él es todopoderoso, Satanás dice, déjame someterme aquí Claro. y seguir tocando el órgano aquí en el cielo y callarme la boca. Porque no tengo solución con esto. Fajarme con esto es perder la batalla. Es una forma de locura. Claro, es una locura. Es una locura. Razona para que tú veas. Fue Si él, soberbia, sí. si él hubiera estado convencido de que contra él no podía, él no hace eso. Aunque se fuera Aunque se remuerde el rabo, los tarros y que le moleste, que tiene que someterse a una Se autoridad, aguanta. yo creo que se aguanta y dice, dame tranquilo, que no puedo contra esto. Él lo hace porque él pensaba ganar. Que tenía un chance. Tenía un chance. Sentarse él en el... Sí, exactamente. Que hay en el corazón de los que no aceptan el sacrificio de Cristo, Rebeldía. que también tienen un chance. Sí. Como me decía este señor en Nueva York, que fue amigo mundanal, pero no fue mal amigo, que me decía, I'll take my chances. Cuando yo le predicaba, decía, cogeré mis chances. He has no chance at all. None. Rebeldía, sí. Zero. They can't have it their way. Cobardía también. They can't. You're gonna have to master. Sí. No. Ahora, el máster de ese hombre era el mismo. Sus propias opiniones. Sí, amén. Mira, Oye, Tú lees en la lo Biblia, discerní tú lees el Nuevo Testamento y tú te das cuenta por ciertas cosas que Jesucristo dice, que lo que Él demanda del creyente es una sumisión total total. y un completo rechazo de tus opiniones personales completamente. Eso me revela a mí que Dios tiene que ser soberano. Either He's Lord of all or He ain't Lord at all. Eso de que es mi Señor en ciertas áreas de mi vida, en otras áreas de mi vida no. Eso no funciona con Dios. Es completo, sí. No funciona. Tiene que ser Señor completo de tu vida. Tiene que ser así
or you're not gonna make it. Sí. Es imposible. Mi vida es tuya. Dios Señor. es celoso. Si no, léelo para que tú veas. Amén. Donde dice, por toda la Biblia dice El hombre celoso. que Él es celoso. El que ama, oye, mira qué expresión más llena de celo esta. El que ama a padre o a madre o a hijo o a hija o a él mismo o a sus opiniones o a su trabajo o a su vida más que a mí, no es digno de mí. Mira, no ser digno de Cristo es no ser salvo. Amén. Amén. Obvio. Esa es una verdad bien radical. Si Él no es el Señor de tu vida completa, tú no eres salvo. Es imposible ser salvo y ser indigno de Cristo. Esto yo se lo dije una vez a un varoncito que por poco se muere ahí, cuando se lo dije. Pero yo se lo dije con amor para que se diera cuenta Y tocar los lazos más cercanos, familiares, que diga, el que ame más madre, padre. Sí. Yo acabo de leer hoy un mensaje de Dan Conner que lo mandó. Ese varón, vaya, ese varón La está botó lleno, de honrón. ese varón está lleno de Dios. De verdad que sí, ese varón, todos los artículos de ese varón son edificantes, bíblicos 100%, verdaderos. Ese hombre lo ha botado todo por basura por amor a Cristo. Se lo digo de verdad. Ustedes pueden leer con confianza, yo los mando ahí, ustedes lean cualquier artículo de ese hombre, que lo único que van a hacer es ser edificados bíblicamente. Él dijo que hay enemigos que tiene el cristiano. Tiene dos clases de enemigos. El que lo odia abiertamente, que sabe bien que a nosotros nos odia. Él dice que no se asombre si el mundo los odia, porque me odió a mí primero, dijo Cristo. Así que sabemos eso. Pero él dice que hay otro enemigo que es más sutil, que son la gente que te ama, pero que no son salvas. Y que tú a través de ellos te Está apartes profundísimo. de Dios. Eso está profundísimo. Para tratar de no hacer las relaciones con estos familiares muy tensas. Y gente que te ama. Tú Y son gente que cedes, te aman. tú cedes a cosas que ellos te dicen que tú hagas, sabiendo tú bien que la Biblia condena lo que tú estás haciendo, pero Sí. tú lo haces para ceder a ellos, para no volverte su enemigo. Dice Dan Conner que este enemigo es peor que el otro, porque es sutil y te engaña. Y más efectivo. Y más efectivo. Por eso él dijo, el que ama a madre o a padre, o hijo o hija, esposo o esposa, el que sea lo que sea, más que a mí, no es digno de mí. Mi gloria no se la doy a los muñecos, ni comparto mi honor con nadie. Ese es el Dios que nosotros le servimos, ese es el Dios de la Biblia, y así hay que estar con Él. Te puedo dar un ejemplo Sí. concreto de lo que dice Dan Conner. Un ejemplo. Mira, que yo amaba a mi madre, pero tremendísimamente. Y yo me imagino, con un ejemplo de esto, que ellos que estaban en el catolicismo romano, imagínate tú, y celebraban la Navidad. Yo me pudiera imaginar a mi madre diciéndome, no nos vas a acompañar Sí, amén, esta noche amén, correctamente. a comer el lechoncito. Has discernido sabiamente. Así Ay, mismo es. perdona por el puerco otra vez, pero No, fíjate eso. Fíjate pero eso. a comer el arroz con frijoles Sí. y el lechón. Eso lo tuve yo, ese normal lo tuve con mi hermana y y eso. yo. Y entonces, claro, si ella viviera ahora, yo ahora sí le puedo decir que no, pero óyeme, Mira, yo conozco a uno que le pusieron, que le dijeron, mira, ponle el niño ahí en la cara al muchacho para que sea. El ojo biónico. ¿No te lo hicieron? ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Es verdad. ¿No te lo hicieron? Sí, es verdad, no, es verdad. Y tú sabiendo bien que tu mamá no está bien todavía con Dios. No, yo Tú, bueno, lo bueno que tú tienes es que tú me lo dijiste, tú lo reconociste. Sí, yo le abrí la puerta porque imagínate. Pero es Tú sabes. verdad. Pero no te lo dijo. Sí, yo se lo Que dije. le dijo a mi hermano, oye, ponle el niño ahí para que lo vea, que ese va a aflojar cuando vea al Y niño. yo le dije que ella había pegado Sí. contra Dios, sí, lo Sí. hizo. Sí. Pero bueno, Y pecó contra Dios, sí, porque eso es ya es la intención del corazón. claro. Dios se lo conoce a ella. Porque Y yo se lo dije ahí y la reprendí. la gloria es para Cristo. Sí. La gloria es para Cristo. Cuando tú me dijiste que eso ocurrió, yo te hice una pregunta a ti. Sí. Que tú me dijiste que ellas habían venido a tu casa y más o menos. Yo te hice una pregunta, te lo hago delante de ella y delante de Dios. Yo no te pregunté y te dije, ¿le pidieron perdón a nena? Sí. Fue lo primero que te Sí, pregunté. lo primero que tú me me dijiste. dijiste, no le han pedido perdón. Le dijo, Sí. fíjate eso, que ahí no Sí, hay nada. ahí no hay nada así. ¿Te lo digo o te lo dije? Yo le dije a ella, el hermano Ya que va, ama va. bastante, le digo Enrique y la hermana Cari. La ¿Te lo persona, digo o no te lo digo, amor? la persona que Sí. está arrepentida Sí, de lo que arrepentida. hizo,
pide perdón. Va y la busca, varón. Va y le dice, óyame, Sí, perdóname, baja la que cabeza. yo hice mal lo que yo hice. Sí. Yo estoy mal y Sí. perdóname. Eso lo hace Sí. la persona que está Sí. arrepentido de lo que hizo. No, Pero yo- el soquete que viene con la carota ahí, sabiendo lo que hicieron, Sí. para mí cortado. Y hay perdón, Sí. pero tienes que venir como dice Dios. Sí, 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 sí. Tú no puedes, déjame acelerar porque si no, Sí, Ok. aleluya, tengo veré. tengo que meter otro. Bendito sea tu nombre, Señor, sí, así mismo es. Amén, amén. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Versículos 2 y 13. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y ustedes, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con él, perdonándoles todos los pecados. Aquí vuelve a hacer otro énfasis el apóstol Pablo, comparando la muerte y la resurrección de Cristo con la muerte al pecado del creyente y la resurrección de su espíritu. Ahora quiero ir el último, Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Aleluya. Así que destruir al diablo quiere decir el poder de Satanás sobre la persona. Así es. El cristiano tiene poder de resurrección, poder de liberación del pecado. El pecado no se puede enseñorear de ti. Hay un Sí, poder, exacto. hay poder en esta dispensación que en el viejo pacto no existía. Esto no existía para Moisés, para Abraham, para Ezequiel, para Daniel, para toda esa gente. No existía esto. Eran justos según la ley, pero por su propia habilidad. Aquí hay un poder. Poder. Señor, gracias. Versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y vuelve a comparar otra vez. Esta es la descripción de la nueva criatura con vida de resurrección. Y para concluir, para que usted vea lo que es la muerte, la resurrección ahora física. Mira la resurrección física como es. Romanos aquí, capítulo 8, versículos del 10 al 13. Romanos capítulo 8, del 10 al 13. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu está vivo por causa de la justicia. Este es el espíritu personal del individuo, esto no es el Espíritu Santo. Y si el espíritu, aquí ahora habla del Espíritu Santo, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Esta es la resurrección del cuerpo. Versículo 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si viven conforme a la carne, morirán. No hay resurrección para ti. Mas si por el espíritu haces morir las obras de la carne, vivirás eternamente con el Señor. Aleluya. Eso es lo que está hablando. Así que destruir las obras del diablo no significa que el diablo ha desaparecido, como dice el mentiroso ese. De acuerdo a la Biblia, lo que ha ocurrido es que el diablo pierde su poder, porque ya también ahora va a perder su reino. Ustedes saben bien que en el libro de Apocalipsis dice que un ángel lo va a coger y lo va a lanzar al abismo, y lo va a tirar ahí por 1000 años, para que se pudre un poco ahí. Padre, te damos las gracias, Señor, por el día de hoy. Te damos las gracias por esta comunión tan bonita que hemos tenido con los hermanos. Ayúdanos, Señor, a soportarnos los unos a los otros, como dice la Biblia, de la misma forma en que en Cristo Jesús nos perdonó, también nos perdonemos los unos a los otros, Señor. Así como dice la Biblia también dice que el amor libra una multitud de faltas, Señor, y no nos hace mirarla, Señor. La Biblia también dice, Señor,
que la unidad perfecta, el vínculo perfecto es el amor, Señor. Y que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Gracias te damos, Jesús, porque el Espíritu Santo ha desbordado tu amor en nuestro corazón, Señor. Yo creo con todo mi corazón, Señor, que la naturaleza divina que tú compartes con nosotros es tu amor, Señor, porque tú eres amor. Gracias te damos, Jesús, por tu sacrificio en la cruz, y ayúdanos a perseverar hasta el fin, Señor, y ayúdanos a testificar de ti donde quiera que vayamos, Señor, que no nos avergoncemos de que tú eres el Señor y que no hay salvación fuera de ti. Tú eres la vida eterna. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén.